a continuación. Estoy muy encantada de presentarles a Daniel y a Pilar Saavedra. Ellos son pastores que nos visitan desde Bolivia y son los conductores y productores del canal de Familia TV, canal de YouTube Familia TV. ¡Qué bendición tenerlos con nosotros! Gracias, es una bendición para nosotros estar aquí con ustedes. Muy felices. Y en este hermoso país. Bienvenidos a Chile, bienvenidos a nuestro matinal TN Contigo. Gracias. Ustedes estuvieron dando una charla, conferencia acerca de un tema que todos estamos de acuerdo en que hablar de machismo y la versión matriarcado, que sería como la parte femenina, oiga, esto ha provocado, yo creo que hasta guerras mundiales, ¿o no? Sería lo último que faltaría. Sucede en casa, diariamente, Suceden guerras en el hogar que a veces son difíciles de solucionar, pero no imposibles con la presencia de Dios. Hay esperanza. Sí. En esta charla que ustedes ofrecieron, ¿cuál fue la motivación para prepararlas? Vamos a comenzar desde antes que la dieran. ¿Cómo llegaron a determinar que este tema era tan necesario de ser tratado? Bueno, básicamente es simplemente ver la sociedad hoy en día en toda Latinoamérica. Es tan sencillo como pararnos a charlar con personas, con matrimonios, con familias y los problemas que están viviendo. Podemos darnos cuenta que el machismo y el matriarcado básicamente no es algo que surge porque se nos ocurrió, es algo que está inmerso en la cultura latinoamericana desde la conquista, desde que llegan los españoles a conquistar Latinoamérica. Y cómo surge nuestro continente, surge en una visión, en un ambiente de machismo y matriarcado. Obviamente, para saber por qué decimos esto, que surge de la conquista, hay que entender exactamente qué es el machismo y el matriarcado, ¿no? Entonces, lo voy a tratar de resumir porque es algo muy amplio, pero lo podemos definir así, en súper breve. El machismo no es otra cosa que la idea errónea que tiene el hombre de sentirse superior a la mujer o considerar a la mujer como alguien inferior. Y como la considera a alguien inferior, obviamente no la trata como debería tratarla, no la respeta como debería respetarla, como vaso frágil, dice como vaso frágil, como dice la palabra. El hombre se ha vuelto en Latinoamérica, y creo que si lo describo puedo hablar de Chile, de Bolivia, de Argentina, de Ecuador, de República Dominicana y República Dominicana también. Desde México hasta Tierra de Fuego. Exactamente. No lo deje fuera. Todo Latinoamérica podemos decir de que efectivamente los varones tienen una cultura de decir, bueno, está bien si estoy con una, con dos, con tres, está bien si porque eso me hace más hombre, eso me hace más macho. Normal. Exactamente. Creen que tienen el derecho de engañar. Por ser hombres. Por ser hombres. Exactamente. El juego y el chiste dentro de los colegios, dentro de las universidades, las sociedades, solamente estás con una, eres un dominado, y no sé qué. Y la gente realmente siente empatía con esto porque dice, bueno, sí, en verdad eso es lo que jugamos y lo hacemos de chiste, pero no es chiste, es la realidad de la sociedad. Y los papás, no sé si pasa, aquí en Chile no lo he visto, quizás porque solo tengo 10 años acá, que es muy poco, pero sí veía que los papás celebraban a los niños que le decían que tenían 2 o 3 noviecitas. Y le decían, ese es mi hijo, un macho. Sí. Valiente. ¿Eso pasa acá? Sí, todavía, desde siempre, desde muy pequeño. Y no solo eso, los padres creen que tienen un gran mérito al introducir a sus hijos al hecho de ser varones cuando a sus 13, 14, 15 años los llevan a un prostíbulo y les dicen, vaya mijo, hágase hombre. Y están plantando en ellos una semilla absolutamente destructiva, porque la semilla de la fornicación en un joven luego en el matrimonio se traduce en adulterio, obligatoriamente. Qué terrible. Si no cortamos esto, estos hombres van a estar engañando a sus esposas, destruyendo a sus hijos, pensando que eso es normal. Bueno, hay algo que, me cuesta hacer estas preguntas malas. Yo la negra me tengo que las preguntas malas. Adelante. No, lo que pasa es que yo me crié en un contexto cristiano, cristiana desde chica. Y siempre sentí, hasta que ya creo que Dios me ha ayudado a cambiar esa forma de pensar, pero yo siempre sentí que en las iglesias se fomenta el machismo. En mi casa no. Mi papá tenía que redoctrinarnos en la casa porque él era un amante de mi mamá, una cosa hermosísima. Se vivía lo que dice la Biblia en mi casa, pero fuera no. En la iglesia la mujer
podía, no podía, y se sentía el dominio del hombre en la iglesia. Y cuando llegábamos a la casa, papi nos decía, no, mi hijo, eso porque la iglesia es así, pero la Biblia dice esto. Entonces yo me crié en estos dos mundos. Wow. Una cosa que mi papá me decía en mi casa y que yo lo veía que la practicaba, y otra cosa que era el mundo evangélico al que yo pertenecí, donde vivía. Exacto. ¿Me puede explicar esto? Porque no lo entiendo. Si yo leo lo que dice la Biblia, pero en las iglesias veo otra cosa. Y es así, justamente el libro Machismo y Matriarcado, que lo escribe el profesor José González, él es uruguayo, fue escrito justamente para eso, porque resulta que la realidad dentro de la iglesia es muy parecida, por no decir exactamente igual, fuera de la iglesia. Claro. Cuando la iglesia debería ser la que marca la diferencia, porque tenemos la palabra del Señor, tenemos al Espíritu Santo. Sin embargo, dentro de la iglesia vivimos una realidad muy parecida. Los índices de violencia intrafamiliar, los índices de divorcio dentro de la casa del Señor, del pueblo del Señor, hoy en día son casi iguales que en el mundo. Wow. Y es lo que tú vivías cuando eras pequeña. En la iglesia se vive ese machismo. ¿Por qué? Porque son toxinas, como dice el título del libro, son toxinas culturales que las tenemos enraizadas en nuestro corazón y las hemos vivido de generación en generación. Entonces, ¿qué pasa? Yo me convierto al cristianismo, recibo las enseñanzas de la palabra de Dios, pero en mi vida familiar y en mi vida íntima dentro del hogar, tengo cultura enraizada que decimos, mi papá fue así, claro, mi mamá fue así, mi abuelo fue así. Mi propio abuelo, el papá de mi papá, me decía, hijito, tú tienes que tener 3. Porque una acapara, 2 equilibran, 2 se pelean. 2 se pelean, 3 se equilibran. No puede ser. No lo ponga en su face. No lo ponga en su face. Oye, y con datos científicos además. Además, ¿no? O sea, Eso es lo que dice el Salmo 1. Consejo de malos, camino de pecadores, no. Y eso es lo que dice, bienaventurado el que no anduvo en esto. anduvo. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que sacar las raíces tóxicas de nuestra cultura y entender los diseños del cielo. Que el diseño del cielo no es el diseño de un machista, de un hombre que se sobrepone a la mujer, sino de un varón que se para en su lugar para proteger, tal vez lo que hacía tu papá, para proteger, guardar y ministrar a la familia, traer la presencia de Dios al hogar y del hogar a la iglesia, que no es al revés, no es que de la iglesia la llevamos al hogar, tiene que ser del hogar a la iglesia. Mira, aquí estoy hojeando, Dani, el librito dice, uno de los subtítulos en realidad, la infelicidad sistemática daña a la próxima generación y a la sociedad. Exactamente. Así es. Exactamente. Es la infelicidad sistemática. Lo que no sanamos, lo que no tratamos, lo repetimos. En la siguiente generación. Porque creemos que es lo normal. Porque creemos que porque mamá lo hacía, porque la abuela lo hacía, las tías, las primas, las madrinas, porque en nuestro continente existe mucho esto de los padrinos y las madrinas, porque ellos viven así, entonces es normal. Sin embargo, cuando no nos movemos de acuerdo al diseño de Dios, cuando no funcionamos como Dios nos ha creado, eso no puede producir gozo, no puede producir plenitud, no hay el shalom de Dios. El shalom no es solo la paz, es que todo esté alineado, ordenado, de acuerdo a cómo Dios nos ha diseñado. Esa es una infidelidad o infelicidad, sistemática, que se repite de generación a generación. Mira, es lo que hacía tu padre contigo, enseñarte en casa lo que decía la palabra del Señor para que tú tuvieras un excelente matrimonio el día de mañana. Así y no es. la realidad de la iglesia a nivel general o global más que todo. Así es. A ver, hay un punto aquí que dentro de la sociedad chilena se ha vuelto muy controversial. Nosotros lamentablemente, lo digo lamentablemente porque soy femenina pero no feminista, pero hemos visto yo diría que unos 3, 4 años hacia acá, un despertar de movimientos de superación de la mujer. A uno lo cuestionan con relación a la idea de Dios de estos movimientos. Y me gustaría escuchar, aquí ya mucha gente ha oído nuestra opinión, le hemos dado cientos de veces acá, pero me gustaría escuchar cómo ustedes trabajan y manejan este despertar de la búsqueda de los derechos de la mujer, que a veces se ha convertido en otra cosa. Para empezar, es importante recalcar que feminismo no es lo mismo que matriarcado. Ojo, son dos conceptos absolutamente diferentes. El matriarcado es una respuesta al machismo.
en el sentido de que es el varón, el sacerdote de casa, el que tiene que pararse en su lugar y cuidar y proteger a su esposa y sus hijos, que son los más débiles. El feminismo no reacciona necesariamente en función a si hay o no un hombre, sino en este concepto del empoderamiento de la mujer, de que por años, por siglos, la mujer se ha considerado como inferior, la que se queda en casa a lavar los trastes, a limpiar la casa, a cocinar y criar a los niños, pero que ahora se da cuenta que tiene derechos legales, que tiene derechos profesionales y que se cree hasta superior y más capaz que un varón. La palabra nos enseña que la mujer es el sello de la creación. Sí. Dios terminó su obra preciosa de la creación con la mujer, lo más precioso, lo más frágil, lo más hermoso. Lo que sea que represente el lado femenino de Dios está expresado en una dama. En la dulzura, en la sensibilidad, en el cuidado, en nuestras lágrimas, en el hecho de arreglarnos, de sentirnos preciosas. Si pensamos que Dios es un Dios viejito, aburrido, sentado en un trono, estamos equivocados. Dios es un Dios romántico, un Dios de detalles. Exacto. Miren los atardeceres, miren las flores, lean cantares, escuchen el sonido de las aves. Todo eso fue creado por un Dios romántico, sensible, dulce. Así que el mostrarnos dulces como mujeres, el mostrarnos vulnerables, es un poder. No necesitamos levantarnos por encima de los hombres, tener maestrías y doctorados para demostrarle a alguien, tal vez en primera instancia a nosotras mismas, que somos alguien. Somos alguien por el solo hecho de ser mujeres. Sí. Y porque a Dios le plació darnos esta genética dulce, hermosa, sensible. Así es. Daniel, mi pastor decía que en el reino animal el bello es el macho. Y decía, miren la cola del avestruz. La avestruz hembra parece una gallina, ¿no? Miren el león con su melena, la leona parece una gata grande. El pavo real. Pero el pastor decía, claro, el pavo real, perdón, no el avestruz. Sí. Pero mi pastor decía, pero miren la mujer. Aquí el hombre es el feo. Exacto. El macho es el feo. La mujer es la del pelo, la de la piel, la de los ojos, la de la curva. Dios se esforzó demasiado. Y mi pastor decía también, Dios hizo al hombre de tierra, de polvo, sin embargo hizo a la mujer de un producto ya terminado, así de una costilla, una cosa químicamente muy superior al barro. Así es. ¿Qué tiene usted que decir? Porque durante años que nos han predicado a las mujeres en las iglesias son hombres que solamente nos han dicho la parte bíblica del sometimiento y nunca nos han hablado del valor que tenemos delante de Dios. No, es como decía mi esposa, efectivamente el sello de la creación es la mujer. La verdad es que Dios nos ha dado, y esto no lo entendemos bien, nos ha dado una ayuda idónea. Y para que la mujer sea una ayuda idónea, quiere decir que es un ser que ha sido creado con muchos dones, con muchos talentos, con mucho para aportar. Sabio es el hombre que sabe escuchar a la mujer y que sabe encontrar en ella una ayuda para lo que Dios le ha llamado a hacer, y no solamente alguien que está ahí para cumplir un rol y simplemente estar ahí haciendo algunas cosas. No, es la verdad, la bendición más grande que podemos tener. Y déjenme decirles algo, en Efesios 5, el famoso capítulo en el que hablamos de que la mujer se sujete al varón como Cristo, como la iglesia se sujeta a Cristo, y el hombre ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia, siempre lo leemos a partir del versículo 22. Pero el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí nos está indicando que no el hombre no es superior a la mujer no es superior al hombre, hemos sido creados iguales, con diferentes roles. El antidiseño es el machismo que se sobrepone a la mujer, es el matriarcado que quiere tomar el lugar del hombre, cuando en realidad Dios nos ha hecho complementarios. Y la verdad es que no hay mayor dulzura y belleza en vivir los diseños del cielo, en nosotros los hombres, tomar el lugar de varón, de guardián de la puerta de nuestro hogar, no de maltratar, sino de proteger, y la mujer de ser esa ayuda idónea con los dones que Dios le ha dado, con la hermosura que tienen. Yo siempre digo, tenemos 2 hijas mujeres y ellas son hermosas, y es culpa de mi esposa, porque ella es hermosa. Entonces, de verdad, realmente tenemos que los hombres aprender a valorar
el diseño de la mujer, y me encanta lo que dice mi esposa. La mujer no necesita demostrar que es superior. Por el hecho de ser mujer, ya es demasiado valiosa. Esos son los diseños del cielo. Extraño es, para nosotros siempre nos pasa. Yo trato siempre, el fin de semana yo cumplí 23 años de matrimonio. Wow. Qué lindo, felicidades. 23 lindos años de matrimonio. Una morena espectacular, increíble. Wow. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Es una Perdón. bendición. Perdón. Es una mujer que amo mucho. Amén. ¿Sí? Perdón. Pero Esto es ser hombre de verdad, señoras y permíteme señores. decirlo, esto es ser varón de Dios. ¿cómo no amarla si ha Es- estado en las buenas y en las malas? Y en las unas más malas conmigo. Que yo creo que sin ella, de verdad que sí, lo sabe. No tengo necesidad de decírselo a todo el país. Ella sabe que es la mujer que Dios colocó al lado. Y cuando dices tú Efesios, lo compartíamos hace muchos años atrás con unos amigos que se estaban a punto de separar. Decía, no, que ella no se sujeta a mí. Entonces, como dice la palabra, yo digo, mira, tu esposa se tiene que sujetar a ti para que tú no la dejes caer. Que se sujeta a ti. Cuando vaya a resbalar y vaya a caer, que se sujeta a ti y a nadie más. A ningún otro varón ni a nadie más. Así que, wow, de verdad que es maravilloso. Gracias por entregarnos este antídoto casi como que presenta también a través de... Porque no miramos machismo, feminismo, aquellos que colocamos simplemente a Dios de por medio y respetamos ambas labores. Así es. Eso es así. Sí, de verdad que se les agradece por tomar porque hablar de esto y hablar bien, Daniel, de nuestras esposas, de Pilar en este caso para ti y de tu familia, es algo normal en nosotros. Claro. Porque lo hemos vivido de esta manera. Y cuando la gente se extraña y a mí me dicen, oye, usted que habla lindo de su esposa, me dan ganas de conocerla. Le digo, es que si usted quiere conocer a mi esposa, tiene que conocer a Dios. Amén. Porque es Así su creación perfecta. Así es. Y quieren decir, oh, qué lindo. Y necesitamos esos ejemplos. Solo déjenme decirles rápidamente un testimonio. Estuvimos en el mes de julio dando unas conferencias en una conferencia que era para líderes de jóvenes de toda Bolivia. Vinieron como 300 líderes de jóvenes de todo el país. Y una muchachita se acerca a mi esposa y le dice, quiero hablar con usted. Le dice, por favor, se sientan, y se pone a llorar la niña de 21 años. Y llorando la niña de 21 años le dice, por favor, dígame que la relación que usted tiene con su esposo es fingida. Por favor, dígame que la están fingiendo para animarnos a nosotros, la nueva generación, a casarnos. Y mi esposa le dice, pero ¿por qué me dices esto? Y ella dice, porque llevo años en la iglesia y no veo algo así. No veo una relación de amor. Y no es que somos el matrimonio perfecto, porque no lo existe, pero hemos aprendido a vivir los diseños del cielo y borrar los diseños del enemigo, como es el machismo y el matriarcado, para complementarnos y ser la imagen de Dios aquí en la tierra. Que una niña llorando diga, esto es fingido, habla de la realidad de la iglesia que necesitamos sanar, llevar el antídoto del pacto que tenemos con Dios, el pacto matrimonial, y realmente rescatar lo que Dios diseñó desde el principio. De verdad que yo hubiese querido escucharles hablar a ustedes hace algunos, no sé, 30 años atrás. Claro, cuando tenía la edad de 20 años, cuando estaba en la misma situación de esa niña, porque yo crecí en la iglesia. Mis bisabuelos son cristianos, somos quinta generación, y yo nunca escucho esto. Yo nunca he escuchado este tipo de conversación. Yo siempre, y lo digo con todo respeto y seguridad lo que estoy diciendo, esperando no ofender a nadie, solo escucho: la mujer tiene que someterse, la mujer tiene que sujetarse, la mujer tiene que obedecer al marido. Y yo sé la otra parte de la Biblia porque mi papá me la contó, si no, no me habría enterado nunca que eso estaba ahí, claro, en la palabra del Señor. Y para personas como yo, esta información llega un poco tarde porque yo pasé por un divorcio. Y mucha gente en la iglesia que se ha tenido que divorciar se siente muy culpable y arrastra muchas cadenas de culpa. Y el enemigo trabaja terriblemente en nuestras mentes por haber cometido un acto de desobediencia delante del Señor, como es el divorcio, y como yo que me divorcié considero que es el divorcio. ¿Qué podrían decirle ustedes a personas como yo? Que tuvimos que pasar por ahí, que tuvimos que vivir la cosa peor de mi vida que he tenido que enfrentar, ha sido un divorcio. Y no se la deseo a nadie. No, definitivamente. Yo quiero contarte que yo soy hija de padres divorciados.
Mis papis se divorciaron cuando yo tenía 7 años, así que yo no sé lo que es crecer en una familia, en un hogar roto donde mi mami tuvo que asumir su posición de cabeza de papá y mamá, porque además ella conoció al Señor por causa del divorcio. Entonces, el quebranto, el dolor del divorcio la llevó a Jesús. Yeah. Y puedo decirte qué es lo que mi mami me enseñó. Yeah. No eres una mujer sola, no eres una mujer pecadora. Usted, si tuvo que pasar por eso, no es una mujer desechada, no es menos. La gracia de Dios no se ha escapado de ustedes. En casa hay un padre para sus hijos, que es Jehová Abba. En casa hay un esposo, que es Jehová Ishi, el que cubre, el que nos dice: nunca más serás llamada menospreciada ni desechada. Esta es una herida evidente. Los divorcios, las peleas, los adulterios, los golpes son consecuencia de nuestro corazón. Y es algo que quería decirles. Todo esto del libro y los conceptos y el machismo, el matriarcado, el feminismo, son conceptos que en realidad aterrizan en una cuestión de corazón. Nuestro corazón está dolido, está quebrado, hay heridas no sanadas, hay temas no resueltos, hay herencias que gobiernan nuestra vida por encima del diseño de Dios. Y por eso Dios nos manda a cuidar nuestro corazón por sobre todas las cosas, porque el corazón es engañoso. Ahora, puede que estés divorciada y sientas que esa marca te define. No. Y a usted, mi hermana, si ha pasado por lo mismo, el divorcio no la define. Así es. Lo que nos define es la sangre del Cordero. Lo que nos define es que cada día la misericordia de Dios se levanta para nosotros otra vez. Así es. La verdad es que su gracia nos rodea. Y su gracia es suficiente para que el día en el que no queremos despertar, no nos queremos levantar, para ese día en el que las lágrimas y el dolor son más reales que el gozo y la celebración, podamos decir: cuando soy débil, soy fuerte, porque tu gracia me basta. Así que, adelante. Se puede comenzar de nuevo. Por supuesto, cada día se puede comenzar de nuevo.